Hablabas también de que dos componentes muy importantes que si no mal recuerdo estaban como al centro del diagrama que nos compartiste, era la parte emocional y la parte metacognitiva, porque Metacognitiva. me genera un poco a veces de ruido cuando pensamos en la parte de neurodidáctica o neuroeducación, ¿no? Que todo se centre en el cerebro y uno pues, se podría preguntar, ¿y dónde quedan las emociones, no? ¿Dónde queda la parte que, claro, están ahí, por supuesto, pero quizá no es tan evidente? Entonces, me gusta estos dos componentes y me gustaría a lo mejor que nos ayudes a entender por qué están al centro, digamos, de este modelo, Claro. las emociones y la metacognición. Porque si yo quiero correr, tengo que andar, ¿no? Es decir, la cognición es correr y para que yo ande necesito un motivo, algo que me eche a andar, y esa es la parte emocional. Es decir, las emociones podemos decir que están al inicio y al final de los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo conseguimos hacer esta activación. Ya se sabe que las emociones nos ayudan tanto a fijar los conocimientos como a recuperarlos. Sabemos que hay emociones como la curiosidad, la sorpresa, la admiración, a veces la ira, ¿no? A veces el enfado, a veces la rabia, que mueven un aprendizaje, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que todo el movimiento de Greta, la niña esta del cambio climático. Exacto, allá lo que la mueve es la rabia y la injusticia. Es un motor muy potente para los aprendizajes. Ahora hay que gestionarla y hay que trabajarla, ¿no? Ahí hablamos de la parte emocional, cómo activa y cómo fija los aprendizajes mucho mejor en las memorias a largo plazo. ¿Y qué es lo que ocurre o por qué introducimos estos procesos metacognitivos? Porque, mira, cariño, venga. Tradicionalmente, con este concepto antiguo del cerebro, pensábamos que el aprendizaje se da cuando hay práctica sobre lo que uno ha aprendido, ¿no? Yo trabajo un contenido, leo un libro, me explican una teoría y practico sobre ella y ahí se da el aprendizaje. Hoy ya sabemos que esto no es cierto, que no es cierto solo con la práctica, que era la práctica repetitiva de la que tú y yo hablabas, ¿no? De la que yo he aprendido, o sea, de la que yo he aprobado muchos exámenes por esto de machacar mucho, ¿no? Recuerdo hacer millones de problemas de estadística para poder resolver la estadística, pero no tenía ni idea. Entonces, yo tengo que adquirir el conocimiento, necesito practicarlo y además necesito reflexionar sobre mis procesos de aprendizaje, sobre mis conocimientos y sobre los procesos que me han llevado. Es decir, tengo que reflexionar sobre mi cognición y sobre la metacognición. Hablaríamos de cognición como los aprendizajes y la metacognición sobre la reflexión del proceso, de los resultados y de los propios aprendizajes en sí. ¿Cómo la vamos a ir incorporando, ¿no? Ayudando a nuestros chicos y chicas a pensar, a aprender a tomar decisiones, a saber qué estrategias son más eficientes en función de qué reto, qué desafío o de su momento, de su forma de organizar la información, ¿no? Estas habilidades que a muchos adultos nos hubieran encantado que nos las hubieran trabajado antes, ¿no? Claro. Aprender a diferenciar lo principal de lo secundario. Todas estas estrategias son muy importantes, mucho más que estrategias como la relectura o como estrategias como el repaso o estrategias de mecanización o repetición. Yo tengo una frase que siempre digo en el podcast, Chema, que es: sin reflexión no hay aprendizaje, ¿no? Total. Es un proceso que te permite también, por ejemplo, pensando en los niños, en los jóvenes, conocer qué es lo que a ti te funciona en términos de aprendizaje o cómo tú puedes aprender mejor, ¿no? Con esta parte de la metacognición y que vayas como quedándote eso también para tu futuro, para que, digo, a fin de cuentas lo que queremos es que haya aprendedores autónomos, ¿no? Y es hacia lo que está virando hoy en día. Que les pedimos que aprendan, pero no, que aprendan solos, que estén en casa, que gestionen sus tiempos, etcétera, y que no saben cómo hacerlo porque no están conscientes, ¿no? Que, por ejemplo, el concepto de la autonomía, cuando el alumno se siente autónomo, toma conciencia, toma decisiones en el proceso de aprendizaje, no solo tiene que ver cómo elabora y procesa la información, sino además está muy implicado en los niveles motivacionales.
Es decir, que a alumnos más autónomos, Ujú. alumnos más motivados. Y aquí desde la didáctica ya tenemos un montón de pistas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando Claro. trabajamos a través de un aprendizaje basado en proyectos y los alumnos tienen que hacer una planificación de los objetivos que van a realizar durante la semana. Oye, Maggi, eso es una práctica fantástica y está muy ligado al desarrollo de funciones ejecutivas y un largo etcétera, que hoy sabemos que son determinantes a la hora de construir los aprendizajes más significativos.